buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Mi nombre es Eliana Bonilla y a continuación vamos a conversar sobre la enfermedad de Kawasaki. Muy bien, debemos saber que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica aguda y autolimitada. Tiende a afectar mayormente a los lactantes y niños entre 1 a 8 años de edad. Ella se caracteriza por un cuadro en donde vamos a observar fiebre prolongada, exantema, conjuntivitis, también inflamación de las mucosas y linfadenopatías. Ella compromete al paciente, al individuo, a complicaciones bastante peligrosas. Puede afectar también, se han visto algunos casos en adolescentes y en adultos. La enfermedad fue descrita por primera vez por Tomisaku Kawasaki en 1967. Se caracteriza principalmente por la aparición de fiebre acompañada de conjuntivitis bilateral no purulenta. Asimismo también vamos a observar eritema labial y oral, cambios en las extremidades acompañado de exantema, adenopatías laterocervicales. Muy bien, esta enfermedad sabemos, como ya dijimos anteriormente, que es una vasculitis aguda autolimitada que afecta a vasos de pequeño y mediano calibre. Ella es la causa más común de enfermedad cardíaca adquirida en niños, principalmente en países desarrollados, y es la segunda causa de vasculitis en la infancia, después de la púrpura de Schlein-Enoch. Muy bien, debemos saber que la enfermedad de Kawasaki afecta a arterias de mediano calibre, en especial las arterias coronarias, y ellas son afectadas en alrededor del 20% de los pacientes no tratados. Las primeras manifestaciones son miocarditis aguda con insuficiencia cardíaca acompañada de arritmias. También podemos encontrar endocarditis y pericarditis. Luego puede formarse lo que son una de las complicaciones más frecuentes de dicha enfermedad, como lo son los aneurismas en las arterias coronarias. Los aneurismas gigantes de las arterias coronarias son aquellos que se cuantifican en más de 8 milímetros de diámetro interno en la ecocardiografía. Aunque ellos son raros, tienen el máximo riesgo de causar taponamiento cardíaco, trombosis o infarto. La enfermedad de Kawasaki es la principal cardiopatía adquirida en niños. Ella puede presentar inflamación del tejido extravascular como de las vías respiratorias superiores. También puede afectar lo que es el páncreas, la vía biliar, los riñones, las mucosas, incluyendo también los ganglios linfáticos. Muy bien, hablando un poco sobre lo que es la epidemiología, debemos saber que los niños de ascendencia japonesa tienen una incidencia particularmente alta, aunque la enfermedad de Kawasaki se observa en todo el mundo en general. Se cuantificaron datos en Estados Unidos de 3.000 a 5.000 casos anuales. La relación entre varón-mujer es de alrededor de 1,5 a 1%. Esto en cuanto a la comparación. El 80% de los pacientes son menores de 5 años, predominantemente en lactantes y niños, con un pico de edad de los 18 a los 24 meses de edad. Los casos en adolescentes, adultos y lactantes menores a 4 meses son potencialmente raros. Asimismo, debemos saber que los casos aparecen durante todo el año, pero tienen una mayor incidencia o mayor frecuencia en lo que es la primavera y el invierno. No se han informado de brotes en comunidades. Se ha informado también de esta manera de brotes en comunidades en una clara evidencia de transmisión interpersonal. Alrededor del 2% de los pacientes presentan recurrencias, en general de meses a años más tarde. Sin embargo, no se conoce hasta los momentos ninguna medida preventiva para abordar dicha enfermedad. Muy bien, en cuanto a su etiología, debemos saber que la etiopatogenia de esta enfermedad se presenta mediante los hallazgos clínicos de laboratorio y las características epidemiológicas de dicha enfermedad sugieren
un origen o desencadenante infeccioso. Al día de hoy, sin embargo, no se ha podido identificar un agente etiológico infeccioso único. Tampoco se ha podido demostrar que la enfermedad se asocie a la exposición, ya sea de fármacos o que se desarrolle en respuesta a un superantígeno. Una de las teorías más aceptadas actualmente sugiere que la enfermedad puede ser causada por un agente infeccioso que se inhalaría y afectaría las células epiteliales bronquiales ciliadas de mediano tamaño. Sin embargo, estudios recientes basados en los análisis de las grandes epidemias de enfermedad de Kawasaki en Japón sugieren que el agente causal podría ser un agente del medio ambiente que va transportado por los vientos troposféricos. Se desconoce, como ya lo dije anteriormente, su etiología. Sin embargo, la epidemiología y la presentación clínica sugieren una infección o una respuesta inflamatoria anormal a una infección en niños genéticamente predispuestos. También es posible que su etiología sea netamente autoinmunitaria. Muy bien, tenemos de esta manera una serie de manifestaciones clínicas y para ello tenemos que la enfermedad tiende a progresar por estadios, ¿sí? Ella comienza con fiebre que dura por lo menos 5 días y no suele remitir. Ella se cuantifica en aproximadamente 39 grados centígrados. Ella va asociada con irritabilidad, letargo ocasional. También puede ir acompañada de dolor abdominal cólico intermitente. Por lo general, dentro de 1 o 2 días del comienzo de fiebre, se observa inyección de la conjuntiva vulvar bilateral sin exudado. Dentro de los 5 días posteriores aparece un exantema, eritema maculoso polimorfo, sobre todo en el tronco, y a menudo se da con acentuación en lo que es la región perineal. El exantema puede ser urticariano, puede ser morbilliforme, también puede ir acompañado de eritema multiforme o escarlatiniforme. Se acompaña también de congestión faríngea, también va acompañado de labios enrojecidos, secos, agrietados y es muy característica en esta enfermedad la lengua de fresa o de frambuesa. Durante la primera semana puede haber palidez en la parte proximal de las uñas, de los dedos, tanto de manos o pies. Esto es lo que bien conocemos como una leuconiquia parcial. Por lo general aparece eritema o anomalía de la coloración rojo-violácea y edema variable en lo que es las palmas y plantas alrededor del tercer al quinto día. Si bien el edema puede ser leve, a menudo es tenso, duro y no deja rastro de fobia, signo de Godet. Aproximadamente el séptimo día comienza lo que es una descamación peringueal, palmar, plantar y perineal. En ocasiones la capa superficial de la piel se desprende en grandes moldes, lo que revela la piel normal del paciente. Muy bien, asimismo podemos decir que alrededor del 50% de los pacientes va a presentar linfadenopatías cervicales no supuradas. Ellas van a ser dolorosas a la palpación. Lo característico es que sea más de un ganglio y que mida mayor o igual a 1,5 centímetros de diámetro durante toda la evolución de la enfermedad. La enfermedad puede durar de 2 a 12 semanas o incluso más tiempo. Puede haber casos incompletos o atípicos. Sobre todo ellos se dan en lactantes pequeños que tienen un riesgo más alto de presentar arteriopatía coronaria. Estos hallazgos se manifiestan en alrededor del 90% de los pacientes. Sin embargo, también vamos a encontrar otros hallazgos menos específicos que indican compromiso de numerosos aparatos y sistemas. Alrededor del 33% de los pacientes tienen artritis o artralgias, principalmente de las grandes articulaciones. Otras manifestaciones clínicas pueden ser la uretritis, la meningitis aséptica, la hepatitis, la otitis. También vamos a encontrar vómito, diarrea, hidropesía vesicular, síntomas de las vías respiratorias superiores y también uveitis anterior. Por lo general, las manifestaciones cardíacas van a comenzar en la fase subaguda del síndrome alrededor de la primera a la cuarta semana después del comienzo, cuando
vamos a ver que el exantema, la fiebre y otros síntomas clínicos agudos van a comenzar a desaparecer. Muy bien, vamos a encontrar una serie de manifestaciones clínicas y en ellas podemos decir que el curso evolutivo se va a dividir en tres fases principalmente. Tenemos el periodo febril agudo que dura aproximadamente 10 días, el periodo subagudo que va a durar de 2 a 4 semanas y el periodo de convalecencia en el que se resuelven la mayoría de los síntomas en dicha enfermedad. Asimismo, vamos a mencionar cada uno de los síntomas que vamos a observar en la enfermedad de Kawasaki y el primero de estas manifestaciones es la fiebre. La fiebre aparece en el periodo agudo, en el 100% de los casos suele ser elevada y a veces se puede cuantificar en 40 grados centígrados. Ella no va a responder a antibióticos y va a responder de forma parcial a antitérmicos. El periodo febril puede durar de 5 a 25 días con un tiempo medio de 10 días. También vamos a encontrar la conjuntivitis. Ella ocurre en el 85% de los casos y se trata con una inyección conjuntival no supurativa bilateral. Frecuentemente es intensa, principalmente en la conjuntiva vulvar. En algunos casos puede asociarse a uveitis anterior transitoria y benigna. También vamos a encontrar lo que son las alteraciones bucales. Ellas van a aparecer en el 90% de los casos, se inician en la fase aguda y duran aproximadamente lo mismo que las lesiones oculares. Los labios en estos pacientes los vamos a encontrar secos, agrietados, engrosados también, con la lengua con un aspecto aframbuesado o lengua de fresa, como ya lo dijimos anteriormente. Asimismo también vamos a encontrar que puede haber enantema. También tenemos el exantema. Él va a ser polimorfo, puede ser maculopapuloso, escarlatiniforme o multiforme. Él comienza frecuentemente en las superficies extensoras de los miembros para después extenderse por todo el tronco. Es característica la afectación del exantema perineal. Sin embargo, no se van a apreciar vesículas, costras, bulas tampoco, como las observadas en el síndrome de Stevens-Johnson. La erupción suele desaparecer de la semana 1 a la semana 2, al igual que va a desaparecer lo que es la fiebre. Muy bien, continuando con las manifestaciones clínicas, vamos a tener también alteraciones de las extremidades. Ella va a tener una etapa inicial donde se trata de un eritema florido en las palmas de las manos y las plantas de los pies asociado, ¿no?, a un edema indurado y no va a dejar fobia ni signo de Godet. La fase de convalecencia, al final de la segunda semana, se produce una descamación de comienzo a nivel periunguial, características que es muy característico de la enfermedad, aunque puede no presentarse. En la fase de convalecencia pueden presentarse también lo que son las líneas de Biau. Ellas son líneas profundas transversales y que atraviesan las uñas. Asimismo también vamos a encontrar linfadenopatías. Las linfadenopatías es el criterio mayor que aparece en menos ocasiones, aproximadamente en un 70% de los casos. La linfadenopatía cervical suele ser unilateral con afectación de un único ganglio linfático. Él va a ser doloroso, duro y de más de 1.5 centímetros de diámetro que remite a medida que cede la fiebre. Ocasionalmente puede haber adenopatías un poco más generalizadas. Asimismo, vamos a encontrar también afectaciones cardíacas. La afectación cardíaca siempre se debe indagar, siempre se debe buscar y se debe vigilar porque es la afectación que suele otorgarle más gravedad al proceso de esta enfermedad. Las manifestaciones cardíacas son muy variables, desde alteraciones inespecíficas del electrocardiograma, sin repercusión clínica, hasta soplos cardíacos, ritmo de galope, pericarditis, endocarditis, miocarditis y aneurismas coronarios. En los primeros días del proceso puede detectarse arteritis de la coronaria. Pasado el primer mes se pueden detectar aneurismas y trombosis por ecocardiografía o por diferentes técnicas. Sin embargo, la mayoría de los aneurismas
regresan espontáneamente en un año. La tasa de mortalidad es de un 1 a un 2%. También vamos a encontrar otras manifestaciones clínicas. Ellas pueden aparecer también en esta enfermedad otros síntomas y signos clínicos, como bien lo podemos evidenciar más que todo en lo que es la fase febril aguda. Los pacientes pueden presentar irritabilidad importante que puede ser secundaria a lo que es una meningitis aséptica o resultado de una lesión vasculítica focal neurológica. También pueden presentar síntomas como bien puede ser la tos, afonía, mucosidad u otros síntomas sugestivos de un cuadro clínico de infección vírica del tracto respiratorio. En ocasiones van acompañados de infiltrados pulmonares u otitis media. Puede aparecer también, como ya lo dijimos, dolor abdominal, similar a lo observado en niños que padecen púrpura de Schoenlein-Enoch, acompañado o no de diarrea. Otros síntomas un poco menos frecuentes pueden ser, podemos mencionar la elevación de las transaminasas, es muy característico, la ictericia, los hidrops de vesícula biliar, también las artralgias, las artritis, como ya los mencionamos, en un 55% van a ser oligoarticular, un 45% poliarticular, principalmente en rodillas, codos y grandes articulaciones. En algunos casos puede producirse un cuadro de hipertensión intracraneal con papilema bilateral secundario y se han descrito también casos que pueden cursar con hipoacusia. Generalmente estos son reversibles. Muy bien, en cuanto al diagnóstico. Debemos saber que la enfermedad de Kawasaki se va a diagnosticar por medio de criterios clínicos, por medio de electrocardiograma y ecocardiografía seriados principalmente. También vamos a tener pruebas para detectar otros trastornos similares como puede ser el hemograma, la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide, albúmina, enzimas hepáticas, cultivos de garganta y de sangre, análisis de orina y radiografía de tórax. Debemos saber que el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki se realiza principalmente mediante los criterios clínicos de dicha enfermedad. Sin embargo, la escarlatina, los síndromes exfoliativos estafilocóccicos, el sarampión, las reacciones medicamentosas y la artritis juvenil idiopática pueden cursar con síntomas similares. Otras enfermedades similares menos comunes son la leptospirosis y la fiebre manchada de las montañas rocosas. A continuación vamos a observar los criterios que nos van a permitir diagnosticar lo que es la enfermedad de Kawasaki. El diagnóstico se realiza si ha habido fiebre cuantificada en el número de más o igual a 5 días y se observan 4 de los 5 criterios mencionados a continuación. El primero de ellos es inyección conjuntival no exudativa bilateral. El segundo son alteraciones de los labios, la lengua y la mucosa bucal, acompañada de congestión, sequedad, fisura y la muy característica lengua de fresa. También vamos a tener alteraciones periféricas en los miembros, acompañado de edema, eritema y descamación. También exantema polimorfo del tronco. Y por último, linfadenopatías cervicales. Por lo menos un ganglio, como ya lo dijimos, que mida más o igual a 1.5 centímetros de diámetro. Muy bien. Respecto a diagnóstico, debemos tener en cuenta que algunos niños que presentan fiebre y menos de 4 de los 5 criterios diagnósticos van a desarrollar complicaciones de vasculitis, incluyendo aneurisma de las arterias coronarias. En estos niños se debe considerar lo que es la enfermedad de Kawasaki atípica o también llamada incompleta. Se debe considerar ella y realizar estudios si el niño ha presentado fiebre cuantificada en más de 39 grados centígrados durante más de 5 días y con más de 2 de los 5 criterios de la enfermedad de Kawasaki mencionados anteriormente. Debemos saber que las pruebas de laboratorio no son diagnósticas, pero pueden realizarse para descartar otros trastornos. Por lo general, se recomienda realizar un hemograma completo, anticuerpo antinuclear, factor reumatoideo, eritrosedimentación
y cultivos de fauces o también hemocultivos. Debemos saber que es muy característico los leucocitos, a menudo con un marcado aumento de las células inmaduras y es frecuente en el estadio agudo de la enfermedad. Los hallazgos hematológicos suelen evidenciar anemia normocítica leve, trombocitosis cuantificada en más de 450.000 en la segunda y tercera semana de la enfermedad, acompañada también de elevación de la velocidad de eritrosedimentación o bien sea de la proteína C reactiva. El anticuerpo antinuclear, el factor reumatoideo y los cultivos son negativos. Otras anormalidades, según el aparato y el sistema comprometido, son piuria estéril, aumento de las enzimas hepáticas, proteinuria, hipoaluminemia, pleocitosis de líquido cefalorraquídeo. Es importante que en presencia de un diagnóstico de enfermedad de Kawasaki se valore con un cardiólogo infantil al momento del diagnóstico. Es recomendable realizar lo que es un electrocardiograma y un ecocardiograma, dado que las alteraciones no aparecen, pueden aparecer hasta más tarde. Se repiten estas pruebas de la segunda a la tercera semana. Luego de la sexta a la octava semana y quizás de la sexta a la 12ª semana después del comienzo. El electrocardiograma puede evidenciar de esta manera lo que pueden ser arritmias, menor voltaje o incluso hipertrofia ventricular izquierda. La ecocardiografía detectará de esta manera la presencia de complicaciones muy potenciales en la enfermedad de Kawasaki, como es la presencia de aneurismas de las arterias coronarias, también regurgitación valvular, pericarditis o miocarditis. En ocasiones, la arteriografía coronaria es útil en pacientes con aneurismas y resultados anormales de la prueba de esfuerzo. Muy bien, debemos tener presente también que es importante plantear un diagnóstico diferencial de la enfermedad de Kawasaki. Él se debe realizar con otras enfermedades, principalmente exantémicas de la infancia, ya sea virosis o enfermedades mediadas por toxinas, reacciones inmunitarias u otras enfermedades reumatológicas menos frecuentes. Asimismo, tenemos que el diagnóstico diferencial con otras entidades incluye, en cuanto a la virosis, incluye el coronavirus, el adenovirus, el sarampión, el hechovirus, la mononucleosis infecciosa. En cuanto a enfermedades mediadas por toxinas, incluye la escarlatina, el síndrome de shock tóxico, estafilocóxico y estreptocóxico. También tenemos reacciones inmunitarias, en donde podemos mencionar toxicodermias, necrólisis epidérmica tóxica, el síndrome de Stevens-Johnson y enfermedad del suero. Asimismo, vamos a tener también enfermedades reumatológicas, en el que vamos a plantear nuestro diagnóstico diferencial en cuanto a la artritis idiopática juvenil de inicio sistémico, lupus eritematoso sistémico y fiebre reumática. Muy bien, vamos a tener de esta manera el pronóstico sin tratamiento. La mortalidad puede acercarse al 1% habitualmente dentro de las 6 semanas del inicio de esta enfermedad. Con un tratamiento adecuado, la tasa de mortalidad es del 0,17%, esto estudiado en un estudio basado en Estados Unidos. La duración prolongada de la fiebre aumenta lo que es el riesgo cardíaco. Por ello, la mayoría de las veces las muertes se deben a complicaciones cardíacas y suelen ser súbitas e impredecibles. Más del 50% se produce dentro del mes de un mes del comienzo de la enfermedad, el 75% dentro de los 2 meses y hasta un 95% dentro de los 6 meses, aunque puede producirse hasta 10 años después del inicio de la enfermedad de Kawasaki. El tratamiento eficaz y a tiempo puede reducir los síntomas agudos y es más importante aún la incidencia de aneurismas de las arterias coronarias del 20% a menos de un 5%. Lo que es la ausencia de arteriopatía coronaria, cuando estamos en ausencia de arteriopatía coronaria,
el pronóstico de recuperación completa es excelente. Se cuantifican alrededor de 2/3 de los aneurismas coronarios muestran regresión en el término, de un año, aunque se desconoce si persiste lo que es la estenosis coronaria residual. Es menos probable la regresión de los aneurismas coronarios gigantes, que requieren lo que es un seguimiento y tratamiento intensivo. En cuanto al tratamiento, debemos saber que el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki se basa principalmente en la administración de inmunoglobulina intravenosa a altas dosis y altas dosis también de aspirina. Muy bien, los niños deben ser tratados, como ya lo mencionamos anteriormente, por un cardiólogo infantil experimentado, ya sea un infectólogo infantil o un reumatólogo pediátrico, dado que los lactantes con enfermedad de Kawasaki atípica tienen alto riesgo de padecer aneurismas de lo que son de las arterias coronarias. Y por ello el tratamiento pues no debe retrasarse. Si el tratamiento se inicia lo antes posible, óptimamente dentro de los primeros 10 días de la enfermedad, con combinación de lo que es inmunoglobulina intravenosa a altas dosis, esto se va a dar a dosis única de 2 gramos kilogramo administrados de 10 a 12 horas. Asimismo, también vamos a tener la administración de aspirina a altas dosis, ella por vía oral, de 20 a 25 miligramos kilo. Ella la vamos a dar 4 veces al día. La dosis de aspirina se va a reducir de 3 a 5 miligramos kilo una vez al día, después de que el niño haya estado afebril durante un tiempo de 4 a 5 días. Algunos especialistas prefieren continuar con aspirina en altas dosis hasta el día 14 de la enfermedad. Debemos saber que el metabolismo de la aspirina es errático durante la enfermedad de Kawasaki aguda, lo que explica en parte los requerimientos de la aspirina a altas dosis. Algunos especialistas controlan las concentraciones séricas de aspirina durante el tratamiento con altas dosis, en especial si este se administra durante 14 días o si la fiebre persiste después del tratamiento de inmunoglobulina intravenosa. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los pacientes tienen una respuesta rápida las primeras 24 horas de tratamiento. Una pequeña fracción continúa con fiebre durante varios días y necesita de esta manera una segunda administración de inmunoglobulina intravenosa. Asimismo, también debemos plantear un esquema alternativo que puede inducir a una resolución algo más lenta de los síntomas, pero puede beneficiar al paciente con difusión cardíaca, que podría no tolerar el volumen de infusión de 2 gramos kilogramo de inmunoglobulina intravenosa. Esto consiste en inmunoglobulina intravenosa 400 miligramos kilo una vez al día durante 4 días. También en este caso combinada con aspirina a altas dosis. Sin embargo, debemos mencionar que se desconoce la eficacia del tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y aspirina cuando se inicia en un tiempo mayor a 10 días después del comienzo de la enfermedad. Sin embargo, aún así debe considerarse dicho tratamiento. Muy bien, una vez que los síntomas del niño han desaparecido durante el día 4 al día 5, se continúa el tratamiento con aspirina en dosis de 3 a 5 miligramos kilo una vez al día durante por lo menos 8 semanas posteriores al comienzo, y luego se van a pedir que se repitan los estudios ecocardiográficos. Si no hay aneurisma de las arterias coronarias ni signos de inflamación, que es lo que se valora por la normalización de la eritrosedimentación y las plaquetas, se puede suspender el tratamiento con aspirina. Es importante tener en cuenta que, dado su efecto antitrombótico, se continúa la aspirina en forma indefinida en los niños con alteraciones de las arterias coronarias. Los niños con aneurismas coronarios gigantes pueden requerir tratamientos con anticoagulante adicional. En este caso podemos indicar warfarina o antiagregantes plaquetarios. Asimismo, debemos saber que los niños que reciben tratamiento con inmunoglobulina intravenosa
pueden tener una tasa de respuesta más baja a las vacunas de virus vivos atenuados. Por consiguiente, en general debe posponerse lo que es la vacuna antisarampionosa, también la antiparodítica o la antirrubiólica, durante los 11 meses después del tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, y también debe suspenderse lo que es la vacuna antivaricelosa durante un tiempo mayor o igual a los 11 meses. Si el riesgo de exposición a sarampión es alto, debe procederse a la vacunación, pero es necesario indicar una revacunación acompañado de una investigación serológica 11 meses después. Muy bien, asimismo tenemos que mencionar que existe un pequeño riesgo de que nuestro paciente presente síndrome de Reye, especialmente en niños que reciben tratamiento con aspirina a largo plazo durante los brotes de gripe o de varicela. Por lo tanto, la vacunación antigripal anual es muy importante, en especial en niños que tengan más o igual a 6 meses de edad, que reciben tratamiento con aspirina a largo plazo. Además, debe advertirse a los padres de los niños tratados con aspirina que se comuniquen rápidamente con el médico si el niño estuvo expuesto a lo que es a gripe o varicela o presenta síntomas de estas enfermedades. Asimismo, también puede considerarse la interrupción transitoria de la aspirina, que es reemplazada en este caso por dipiridamol en niños con aneurismas que ya se ha demostrado su diagnóstico. Muy bien. Como conclusión, podemos decir de esta manera que la enfermedad de Kawasaki, como ya lo sabemos, es una vasculitis sistémica, es aguda y es autolimitada. Ella ya sabemos que tiene complicaciones potencialmente peligrosas que afecta principalmente a lo que son lactantes y niños pequeños. Puede afectar también a adolescentes y adultos. Se describió por primera vez en 1967, aunque como ya lo dijimos se desconoce su etiología. Se cree que puede estar causada por un agente infeccioso, aún está por identificar, que produce enfermedad en individuos genéticamente predispuestos y principalmente de predominio asiáticos. Su rareza en los primeros meses de vida y en adultos sugiere un agente al que estos últimos son inmunes y del cual los lactantes muy pequeños están protegidos por anticuerpos maternos pasivos. Clínicamente, el cuadro de la enfermedad de Kawasaki, como ya sabemos, para tenerlo presente y recordar, se caracteriza por fiebre, conjuntivitis bilateral no purulenta, eritema labial y oral, cambios en las extremidades, también exantemas, adenopatías laterocervicales. La mayor complicación es el desarrollo de aneurismas coronarios, como ya lo hablamos anteriormente, que pueden aparecer hasta en 1 de cada 4 pacientes no tratados. Se ha demostrado asimismo que la inmunoglobulina intravenosa es efectiva para reducir los días de fiebre y el riesgo de aneurismas. Si se administra, por supuesto, ella de forma precoz, como ya sabemos, acompañada de aspirina a altas dosis. Asimismo, es importante tener en cuenta que en aquellos casos resistentes a inmunoglobulina intravenosa se puede plantear la administración de corticoides y fármacos biológicos. Por su atención, muchas gracias.